Ya está. Muy bien, chicos. Pues bueno, ya casi terminamos, ¿verdad? Este, ¿En qué nos quedamos? Bueno, pues estábamos viendo, y bueno, ya definimos qué es la convergencia uniforme, ¿verdad? Ya vimos que hay algunas cosas que se preservan bajo la convergencia uniforme, la continuidad de las funciones, la integrabilidad y también el límite, ¿no? El límite de las funciones de alguna manera también se preserva, ¿verdad? El límite uniforme de una sucesión de funciones es una función que también tiene límites y todas tienen límite en el mismo punto, ¿verdad? Y además se puede calcular de distintas formas. Bueno, entonces, como esto de la convergencia uniforme es muy importante y relacionado con el hecho de la continuidad, ¿verdad? De la función límite, este, nos preguntábamos un poco esto, ¿verdad? Si una función, si una sucesión de funciones, ¿verdad? Si una sucesión definida en algún conjunto es continua, ¿verdad? Sí, si estas son continuas, si esta es continua para toda n, ¿verdad? Para toda continua en A, para toda n, y Fn converge puntualmente a una función f en A, ¿verdad? Y f también es continua, ¿sí? Y f es continua en A. La pregunta que nos hacíamos es que el hecho de que la función límite también sea continua, es decir, que se preserve la continuidad, era suficiente para asegurar que entonces la convergencia también es uniforme, ¿no? Si esto implica que la convergencia de la sucesión de funciones, ¿sí? También es uniforme en A, ¿verdad? Por el solo hecho de que se preserva la continuidad de las funciones. Y bueno, habíamos visto que no, ¿verdad? Habíamos visto que no. De hecho, nuestro caballito de batalla, la sucesión fn de x igual a x a la n, con x en el intervalo, por ejemplo, 0, 1, sí converge puntualmente a la función constante 0, ¿verdad? Entonces, la función límite es continua también, porque es la constante 0, pero la sucesión no converge uniformemente, ¿verdad? Ya habíamos visto argumentos de por qué esta sucesión Fn no converge uniformemente en este conjunto A, ¿verdad? En este conjunto a la función constante 0, ¿verdad? Entonces no es suficiente con que el límite puntual de las funciones sea una función continua, ¿verdad? Para poder garantizar que eh, la convergencia es uniforme. Entonces, vamos a ver que hay que agregarle una serie de hipótesis, ¿verdad? Sobre todo, lo que aquí es importante es el dominio el dominio A, ¿sí? El dominio A y cierto comportamiento de la sucesión de funciones. No solo que converjan puntualmente a una función continua, sino que haya cierta monotonía. Entonces, bueno, voy a formular de nuevo la proposición, la voy a escribir, y dice lo siguiente, ¿no? Vamos a tomar una proposición que sí garantiza, digamos. Es otra condición suficiente para obtener la convergencia uniforme. Entonces, vamos a decir que sea Fn, una sucesión de funciones definidas de Rn en R, ¿sí? Continua en A, vamos a suponer que son continuas en A, y lo primero que vamos a decir es con A compacto, ¿sí? Es la primera cosa que le vamos a pedir, con A compacto, ¿sí? Y tal que Fn, la sucesión Fn, converge puntualmente en a F, ¿sí? Donde F es continua también, es continua en A. Entonces, la hipótesis, además de todas estas, ¿sí? Es la siguiente. Si la sucesión se comporta de esta manera, si Fn
más 1 de x siempre es menor o igual que fn de x, ¿verdad? Y esto vale, hay cierta monotonía, ¿verdad? Esto vale para todos la sucesión, ¿no? Es como monótona, y para toda x en a, ¿sí? Entonces sí, vamos a poder concluir que la sucesión fn converge uniformemente, ¿verdad? Entonces sí, converge uniformemente en a f. ¿De acuerdo? Entonces, pues, son varias cosas. El dominio tiene que ser un compacto, la función límite tiene que ser continua y esta condición de monotonía, ¿verdad? Entonces, esta es la proposición. Y bueno, vamos a probarla. Vamos a probarla y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, definimos una nueva sucesión. Vamos a tomar la diferencia. Definimos, le voy a llamar Gn de x como f, ¿sí? F de x menos fn de x, o al revés, debe ser al revés, lo voy a poner al revés, porque son positivas, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, también sí funciona al revés, si estas son al revés, también funciona, ¿verdad, Bruno? Seguro que también funciona sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, ese ya sería un problemita, ¿verdad? Probarlo si la monotonía es al revés. Pero bueno, aquí, por ejemplo, se deduce que la función f tiene que ser menor o igual que todas las fn. Entonces, bueno, vamos a definir gn como fn de x menos f de x, que esto tiene que ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Está claro que las fn's todas tienen que ser menor o igual, ¿verdad? Obsérvese que f de x debe ser menor o igual que fn de x, ¿verdad? Para toda n en los naturales, ¿no? Y para toda x en a. ¿No es cierto? Sí, está claro. ¿Por qué? Pues porque son sucesiones monótonas, ¿verdad? Monótonas decrecientes. ¿Estamos? Eso está muy claro, ¿verdad? Está muy claro que entonces la gn es una función mayor o igual que 0, ¿sí? Y se tiene que, también es muy claro que se tiene que Gn, la sucesión Gn, converge puntualmente, por ahorita, ¿no? En a la función constante 0, ¿no? ¿Verdad? Converge puntualmente a la función constante 0, ¿verdad? Porque la diferencia, pues se nos queda f de x menos f de x. ¿Está claro? Sí, está bien. ¿Sí? Bueno, entonces lo que nos resta demostrar es que Gn converge uniformemente en a la función constante 0. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir, le voy a definir, bueno, pues hay que tomar una épsilon, ¿no? Hay que tomar una épsilon y hacer lo siguiente, ¿no? Bueno, lo que tengo que demostrar, o sea, voy a ponerlo, ¿no? Por demostrar qué cosa, que existe un índice tal que si yo tomo n mayor o igual que este índice, entonces se cumple qué cosa. Básicamente, bueno, le puedo poner valor absoluto, ¿verdad? Pero bueno, de hecho son positivas. ¿Qué pasa esto, no? Que gn de x, esta es menor que epsilon, ¿no? Para estas n's, y esto sucede para toda x en a. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está bien? Eso es lo que hay que probar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a decir, vamos a llamarle, le voy a llamar a sub n a todos los puntos en a, ¿sí? Todos los puntos en a, tales que gn de x sea mayor o igual que epsilon. Es decir, vamos a llamarle an a todos los puntos en donde las gns no satisfacen esta condición, ¿verdad? A ver, ¿qué podemos decir de los
GNs, chicos. ¿Qué podemos decir de GN? ¿Qué características tiene el AN, perdón, el conjunto AN? ¿Sí? Las GN son continuas, ¿verdad? Las GN son continuas y por lo mismo, ¿qué puedo decir de este conjunto AN? De hecho, si se dan cuenta, este conjunto AN es como, si lo pongo en términos de imágenes inversas, ¿no? Esta es la imagen inversa ¿de quién? Es la imagen inversa de todos los reales menos el intervalo menos epsilon, epsilon, ¿no? Es decir, y este conjunto es un conjunto cerrado, ¿no? ¿Verdad? Y como las GN son continuas, ¿qué puedo decir de esta imagen inversa? ¿Qué puedo decir de este conjunto? ¿Qué pasaba con las imágenes inversas de conjuntos cerrados bajo funciones continuas? ¿Qué puedo decir? También es cerrado, ¿verdad? Sí, está claro, chicos. Este también es cerrado. Y como es un cerrado que además está contenido en A, ¿sí? AN está contenido en A, ¿verdad? Es cerrado. Este conjunto es cerrado, ¿no? Bruno, el complemento de un abierto es un cerrado, ¿no? Porque es el complemento del abierto, ¿verdad? Sí, es R menos, ¿verdad? R menos el intervalo abierto, ¿no? Entonces AN está contenido en A, es cerrado y por lo tanto es compacto, ¿verdad? Es cerrado y por lo tanto compacto. ¿Sí está claro, chicos? Es un subconjunto cerrado de un compacto, ¿no? Sí está bien, hasta ahí vamos bien. Además, fíjense, además, como pasa lo siguiente, las GNs también son decrecientes, ¿verdad, chicos? GN más 1 es menor o igual que GN, ¿no? Para toda N, también son decrecientes, ¿verdad? Porque lo único que hice fue restarle F, ¿sí? Para toda X en A, ¿qué puedo decir también de los conjuntos AN? Bueno, pues entonces cualquier punto que esté en AN más 1, si esto es mayor o igual que epsilon, entonces GN también. Es decir, se tiene que ¿qué? Se tiene que AN más 1 está contenido en AN, ¿no, chicos? También esto sucedería para toda N en N, ¿no? Sí, está bien. Sí, ¿verdad? Porque si tomo una X donde esto es mayor o igual que epsilon, pues entonces si Gn más 1 es mayor o igual que epsilon, Gn también es mayor o igual que epsilon, ¿verdad? Sí, claro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahí, todo bien. Ok, y entonces, si, si AN, sabemos que si AN fuera distinto del vacío para todo n, ¿sí? Si esto pasara para toda n, ¿qué pasa? Fíjense, a ver, ¿qué sucede? Tendríamos, ¿qué cosa? Bueno, de hecho, déjame decirlo en positivo. Lo voy a decir en positivo. Mejor lo voy a decir en positivo. Lo voy a decir en positivo. Entonces, como, como la sucesión Gn de X, esta converge a cero, ¿verdad? Para toda X en A, ¿no? Porque converge puntualmente a cero. De aquí puedo concluir, como esto sucede para cualquier X en A, entonces puedo concluir que X no está en la intersección de todos los ANs, ¿verdad? ¿Sí? Porque no es, eventualmente Gn en X se puede hacer más pequeño que que la epsilon, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces no puede estar aquí, ¿verdad? ¿Sí está claro? No puede estar en la intersección de todos los ANs, ¿verdad? Puesto que Gn, ¿no?
ya que ¿qué? Ya que Gn de X es menor que epsilon a partir, ¿no? A partir de una cierta n. ¿Sí? ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí está claro ese argumento? No puede estar en la intersección, ¿verdad? ¿Sí? Porque si estuviera en la intersección, pues eso querría decir qué cosa, que pues en algún punto, para una cierta n, tendría que ser mayor o igual que epsilon gn de x, ¿no es cierto, chicos? ¿De acuerdo? Es decir, o para toda x, ¿no? Para toda n, ¿verdad? Si x estuviera en la intersección de todos los AN, ¿qué pasaría? Pues que gn de x tendría que ser mayor o igual que epsilon para toda n, ¿no es cierto? Entonces no puede estar en la intersección, ¿verdad? Es decir, no, pues, no está en alguno, no está en algún AN y por lo tanto no está en la intersección. La intersección es vacía, ¿verdad? La conclusión es que la intersección de todos los ANs, no puede haber puntos en la intersección de los ANs. Esta intersección tiene que ser vacía, ¿no, chicos? Sí. ¿Y esto a qué nos conduce? Cuando la intersección de compactos anidados es vacía. ¿Bajo qué condiciones podemos asegurar que es vacía? Cuando alguno tiene que ser vacío, ¿verdad? Alguno tiene que ser el vacío, porque si todos fueran, ya sabemos esto, ¿no? Como sabemos qué cosa, sabemos que si AN fuera distinto del vacío para toda n, ¿verdad? Si fuera distinto del vacío para toda n, entonces la intersección de todos los ANs tiene que ser distinto del vacío, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué podemos asegurar? Pues que existe, por lo tanto, existe un índice tal que ¿qué? Tal que el AN, ya tuvo que ser vacío, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero ¿esto qué significa, chicos? ¿Esto qué es? Esto es equivalente a decir qué cosa. Es decir, que qué. Que en particular, bueno, y si estos son vacíos, todos los que le siguen, AN también es vacío para toda N mayor o igual que esta N, ¿no? Porque son anidados, ¿no es cierto? Todos para los de índice mayor o igual, pues siguen estando contenidos en AN, y como ya es el vacío, todos los demás es el vacío, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Y eso qué significa, chicos? Bueno, esto significa que las Gn de X tienen que ser ya menor que epsilon para toda, ¿sí? X en A, ¿verdad? Y para estas Ns, ¿no es cierto? ¿Sí está claro, chicos? ¿Todo bien? ¿O ya se me perdieron por ahí? A mí no me quedó muy claro esos últimos pasos. A ver, entonces, ¿en qué parte, Fernando? Está Cuando claro empezó que el debe por de lo existir tanto, uno que es vacío, ¿verdad? Esto está bien, ¿no? Debe de existir alguno que es vacío, ¿no? sí, Y todos los subsecuentes, como la sucesión es decreciente, todos, cuando n es mayor o igual que n, recuerda que el AN está contenido en este AN mayúscula, ¿no? Porque la sucesión era decreciente. Entonces, aquí lo que tengo que decir, no, perdón, aquí lo escribí mal, ¿verdad? Que el AN es vacío para todas las n's mayores o iguales que n. Sí, lo había escrito mal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque para n's mayores o iguales que esta n mayúscula están contenidos, y como este es el vacío, pues entonces los subsecuentes también tienen que ser vacíos, ¿verdad? ¿Sí está claro, Fernando? sí, ahora sí, ya quedó claro. Gracias. Ahora sí, ¿verdad? Me había equivocado aquí, ¿verdad? Lo había escrito mal, ¿no?
¿Por qué eran anidados, Bruno? Porque las funciones GN son decrecientes, ¿no? Porque las GNs cumplen esta condición, ¿no? Porque las FNs lo cumplían, ¿no? Porque las FNs lo cumplían. FN más 1 era menor o igual que FN de X, y como nomás le resté F de X, entonces se cumple esta condición, ¿verdad? Entonces, si un punto está aquí, significa que Gn más 1 es mayor o igual que epsilon, ¿verdad? Pero si Gn más 1 es mayor o igual que epsilon, entonces Gn también es mayor o igual que epsilon, ¿verdad? Entonces, todo esto que está aquí, pues también está en AN, ¿verdad? Sí está claro, por eso son anidados, ¿verdad? ¿Estamos? ¿De acuerdo? Entonces, pues la intersección, ¿verdad? La intersección no puede haber, esta es la razón por la que no puede haber puntos en la intersección. Es decir, la intersección tiene que ser vacía, ¿verdad? Uh-huh. Y no hay puntos, ningún punto está en la intersección porque pues, todos los genes se hacen menor que epsilon a partir de una cierta n. ¿Por qué? Pues porque convergen a cero, ¿verdad? Para cualquier x que tomemos, ¿no es cierto? Entonces, pues ya está, ¿no? Entonces ya tenemos, ¿qué cosa? Que para estas n's, gn de x es menor que epsilon y lo es para toda x en A, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, porque estos conjuntos son vacíos. Pero esto es exactamente lo que significa que la sucesión gn converge, es la definición de que converge uniformemente en A la función constante cero, ¿verdad? Y ya con eso terminamos, ¿no, chicos? ¿Sí está bien? ¿Sí está claro? ¿Todo bien hasta ahí? muy bien, chicos. Entonces, bueno, pues todo funciona bien, o casi todo funciona bien con la convergencia uniforme, ¿verdad? Vamos a ver que ya hay algo que la convergencia uniforme no preserva, y ese algo tiene que ver con la derivabilidad, ¿verdad, chicos? Entonces, la derivabilidad sí se nos escapa, ¿no? Entonces, vamos a dar un ejemplo de una sucesión de funciones que son todas derivables, ¿sí? Todas son derivables, pero que pues y convergen uniformemente a una función que ya no es derivable en todos los puntos. Es decir, la derivabilidad sí se le escapa a la convergencia uniforme. Uh-huh. Sí, ¿verdad? La derivada siempre da problemas, ¿no? Pero bueno, también es importante la derivada. Entonces, miren, vamos a ver el ejemplito. De hecho, es un ejemplito que ya vimos. Pero bueno, ahorita dibujé las grafiquitas y eso está bien. Déjenme mostrarles, les voy a cambiar la presentación. Y ahorita vemos. Entonces, déjenme, les voy a cambiar la presentación. Y vamos a y presentar otra cosa. Entonces, vamos a presentar una. A ver, vamos a ver. Ok, chicos, ¿ya la ven? No, están viendo otra cosa, ¿verdad? Están viendo mi correo. A ver, chicos, vamos a que no, se van a enterar de quién me escribe. Vamos a ver, una ventana. Una ventana es esta ventana. Es que les iba a presentar el navegador, pero bueno. Ahí está. Ahí está, ¿no? Ahora sí están viendo ahí unas grafiquitas, ¿no? De Desmos, Desmos que ahí el joven Jesús Omar me lo presentó y se puede usar. Está bonito. Entonces, miren, chicos, aquí definimos unas funciones, ¿sí? Que básicamente la otra vez las estábamos viendo. Son funciones que un pedazo es una recta, ¿no? Una recta de pendiente menos uno, y luego le pegaba un pedazo de parábola, ¿no? Y luego le pegaba un pedazo de la recta
identidad, ¿no? Entonces, pues eso me va dando varias funciones, ¿verdad? Varias funciones. Sí las ven, ¿verdad? Y todas son derivables en todos lados, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí está claro. Sí se ve quién es la sucesión de funciones. Y además, aquí ya está claro a dónde converge, ¿verdad? A dónde converge, ¿no es cierto? Se ve que se van pegando, ¿no? Se van pegando a pues la función valor absoluto. De hecho, converge uniformemente, ¿verdad? A la función valor absoluto, ¿no? ¿Sí lo ven? Y es uniforme, ¿verdad? De hecho, si pongo una vecindad de radio épsilon, aquí está una vecindad de radio épsilon, ¿no? Los puntitos azules representan una vecindad de radio épsilon de la función valor absoluto, y pues bueno, conforme n va creciendo, pues eventualmente se mete en esa vecindad, ¿verdad? Sí, se ve claramente. Está bonito los dibujitos, ¿verdad? Esto es cortesía del joven Jesús Omar, ¿verdad? Que ahora no entró, no sé dónde anda, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, esa es una sucesión que converge puntualmente. Ya la habíamos visto, ¿verdad? Aquí se ve cómo está definida, ¿verdad? Es menos x menos 1 entre 4n, ¿verdad? Luego le pegamos la parábola nx cuadrada y luego nos seguimos con x menos 1 entre 4n, y esto es para cada n, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y bueno, se puede demostrar la convergencia uniforme, ¿no? Se puede demostrar la convergencia uniforme, pero bueno, pues ahí está el dibujito. No sé si quieren que veamos la convergencia, cómo se prueba la convergencia uniforme. La convergencia uniforme es muy sencillita, ¿no? Si quieren la probamos. La convergencia uniforme. Entonces, a ver, bueno, tendría que dejar de presentarles esto, pero sí está claro, ¿no? En el dibujito está clarísimo que es una convergencia uniforme, ¿verdad? Las funciones se van metiendo en la vecindad de radio épsilon. ¿Está claro? Entonces, la derivabilidad es así, se nos escapa, ¿verdad? Es así, no se preserva bajo la convergencia uniforme. De hecho, para lograr un tipo de teorema, déjenme, voy a quitar esto otra vez. Vamos a regresar al pizarrón. Sí, vamos a regresar al pizarroncito. Para tener una fórmula como las que hemos hecho, ¿no? Como las que hemos logrado con la función límite, con la integral, ¿no? Ahí estamos de nuevo, ¿sí? Algo así como que nos gustaría que saber o dar una condición, ¿no? De que una sucesión fn converja a una función f. Ya sabemos que la convergencia uniforme no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente, pero ¿qué nos gustaría? Pedir algunas condiciones más para que esta función siga siendo derivable y que además la derivada de la función f en un punto x, que por cierto, aquí me lo voy a hacer solo para funciones de R en R, ¿verdad? Les voy a dar un teoremita, pero que solo funciona para funciones de R en R, ¿sí? Entonces voy a hablar de la derivada de f en x, ¿sí? Y me gustaría que esta derivada fuera el límite, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, de las derivadas de las fn's, ¿no? Y que esto se valiera para toda x en A, ¿verdad? En donde les digo, ahora va a ser un subconjunto de los reales. Voy a trabajar en los reales. Para que esto dijera algo así como que esta función f se ve como el límite de las fn de x, ¿no? Cuando n tiende a infinito, y que derivar esto, ¿no? Algo así como derivar el límite de las funciones en una x es lo mismo que meter, ¿verdad? O meter el límite dentro de la derivada o sacarlo, ¿verdad? Para que tuviéramos una fórmula de este estilo, ¿no es cierto? Que derivar el límite es lo mismo que derivar la función límite, ¿verdad? O tomar el límite de las derivadas de las fn's, ¿de acuerdo? ¿Cuándo podríamos tener una fórmula de este estilo? ¿Cuándo podemos garantizar que la función límite sí es derivable y además que se vale una fórmula de este estilo, ¿verdad?
Entonces sí hay, ¿verdad? Se puede dar un resultado, vamos a ver condiciones, y el resultado que se vale pues, es el siguiente. Entonces déjenme ver cuál es el resultado, porque tiene un poquito de largas, bueno, no, ni tantas condiciones. Entonces, miren, vamos a ver un teorema o una proposición que dice lo siguiente. Entonces, sea Fn definidas en algún intervalo de los reales, ¿sí? De los reales en los reales, derivables, ¿sí? Derivable en A, B, ¿sí? En A, B para toda n en n. ¿De acuerdo? De hecho, fíjense, supongamos, ¿sí? Y supongamos, y tal que qué. Y además que, fíjense, y tal que lo único que voy a pedir es que Fn de x0 sí converja, ¿no? Sea convergente, converja, esta sucesión converja para alguna x0 en el intervalo A, B. De hecho, no voy a pedir que converja puntualmente, ¿sí? En todo f. Entonces, la condición que va a estar aquí, sí, un poco fuerte, es la siguiente. Si la sucesión de las derivadas, ¿verdad? Dado que todas son derivables, si esta converge uniformemente, en el intervalo A, B, digamos a una función f, ¿sí? Que también está definida, por supuesto, en el intervalo A, B, ¿verdad? Que también está definida en el intervalo A, B, ¿sí? Y se cumple lo siguiente, entonces, podemos esto, ¿no? Entonces, f es derivable en AB, ahí sí ya se puede garantizar de que la función límite es derivable, ¿verdad? Pero estamos pidiendo algo fuerte, ¿verdad? Que la sucesión de derivadas sea la que converge uniformemente. Ay, aquí lo estoy diciendo mal, Lo voy a hacer así. Entonces F, déjenme, lo voy a escribir un poco más limpio. Entonces, miren, a ver, déjenme decirlos así. Hay que decirlo así. Si Fn converge uniformemente en AB, entonces, ¿sí? Entonces, lo voy a decir así. La sucesión Fn, esa es la que converge, ¿sí? También converge uniformemente, ¿sí? A una función f, ¿verdad? A una función f, que también está definida en el intervalo, ¿sí? Y además a una función f que también es derivable, ¿verdad? Es derivable en A, B, ¿sí? Y además, se vale la fórmula, ¿verdad? Su derivada en cualquier punto de AB se puede ver como el límite, ¿sí? Se puede ver como el límite de las derivadas de las Fn's en X, ¿verdad? Para toda X. Y esto vale para toda X en AB. ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí? Le estaba llamando mal. Decía yo que F era el límite de las Fn primas. No. F le voy a llamar al límite de las Fn's que también tienen que converger uniformemente. ¿Sí está bien, chicos? ¿Sí está clara la redacción? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a hacer la prueba. Pues les digo, este teorema ya nos dice que la función límite también es derivable,
pero pues es una hipótesis fuerte, ¿verdad? La hipótesis es que no necesariamente las FNs solitas tienen que ser uniformemente convergentes, nos vamos a las derivadas. Y con que esa sea uniformemente convergente, entonces se puede asegurar la convergencia uniforme de f, ¿sí? Y además el límite va a ser una función derivable y se cumple esta fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer la demostración de esto. Y bueno, primero vamos a empezar. Bueno, primero vamos a demostrar que las FNs convergen uniformemente. Es lo primero que vamos a demostrar, ¿no? Entonces, lo primero probaremos, ¿no? Primero probaremos que la sucesión Fn converge, ¿sí? Esta converge uniformemente en A, B. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo voy a probar? Lo que vamos a probar es que se cumple la condición de Cauchy. ¿De acuerdo? Vamos a probar que es uniformemente de Cauchy, que la sucesión es uniformemente de Cauchy. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, pues, sea una epsilon positiva, y recuerden que, pues recordemos, ¿no? Por demostrar qué cosa, por demostrar que existe una n en los naturales tal que para los índices, si yo tomo un par de índices mayores o iguales que entonces se cumple que fn de x menos fm de x es menor que epsilon para x en A, B. ¿Estamos? Eso es lo que hay que probar, ¿verdad, chicos? Bueno, pero fíjense, estamos suponiendo que esta converge puntualmente, ¿verdad? Que esta sucesión converge, ¿sí? Esta sucesión converge para alguna x0 y que también las derivadas convergen uniformemente en A, B. Entonces, dada la epsilon, ¿sí? Voy a decir lo siguiente. Entonces, como esta sucesión x0 converge, ¿no? Converge. Y también la sucesión de las derivadas, ¿sí? La sucesión de las derivadas converge uniformemente en A, B, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, no voy a decir a dónde ahorita, simplemente como esta converge uniformemente en AB, esta es una sucesión de Cauchy y esta también es uniformemente de Cauchy, ¿no es cierto? Entonces, dada epsilon, puedo decir que existe pues, una única, ¿verdad? Si no, ya saben que tomamos la máxima. Existe n en los naturales, ¿verdad? Tal que ¿qué? Bueno, pues que se satisface que la sucesión Fn en x0 es de Cauchy, es decir, que Fn de x, tal que si yo tomo un par de índices mayores o iguales que esta n, Fn de x0 menos Fm de x0 es menor que epsilon medios, ¿no? Esta es, digamos, la condición 1. Y también voy a pedir que para la misma n se cumpla lo siguiente, lo de las derivadas, ¿verdad? Es decir, que Fn' de x menos Fm' de x, esto sea menor, y bueno, para que las cosas salgan elegantes, vamos a pedir epsilon medios, pero por b menos a. Y esto vale para toda x en A, B, ¿verdad? Porque es uniformemente de Cauchy. ¿Está de acuerdo, chicos? Que puedo encontrar una sola n a partir para la cual se cumple esto, ¿verdad? Para cada par de índices. Estoy usando que esta es de Cauchy y que esta es uniformemente de Cauchy. ¿Estamos, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿De acuerdo? Entonces, miren, ahora esto, fíjense, por el teorema del valor medio, por el teorema del valor medio aplicado a aplicado para cualquier par de puntos
para cualquier par de puntos, le voy a llamar xt en a, b, a la función, fíjense, a la función, me voy a fijar en la función fn de fn menos fm, ¿sí? Donde otra vez n y m son un par de índices mayores o iguales que esta n. Entonces, ¿qué hace el teorema del valor medio? Bueno, de hecho, en valor absoluto, ¿qué me asegura? Lo voy a poner así, ¿no? Que esta función evaluada en x menos esta función evaluada en x menos la misma función evaluada en t menos la misma función evaluada en t, esto es menor o igual que ¿quién? Ya se me hizo muy grande, pero esto de hecho es igual, de hecho esto es igual a ¿quién, chicos? El teorema del valor medio lo que me asegura es que puse valores absolutos, pero es fn, digamos, menos fm, la derivada de esta función en algún punto xi, ¿verdad? Que está entre x y t, ¿de acuerdo? Es decir, esto es la derivada en xi menos la derivada de fm en xi. Ah, pero por la condición 2, estas derivadas, bueno, aquí me faltó, ¿verdad, chicos? Estoy aplicando mal el teorema del valor medio, me faltó algo, ¿no? Me faltó multiplicar por ¿quién? Exacto, x menos t, ¿no? X menos t. En valor absoluto, porque no dije quién es más grande, ¿verdad? Por eso puse valores absolutos. Aquí me falta, ¿sí? Multiplicar esto, ¿no? Déjenme, lo voy a quitar. Me falta esto por el valor absoluto de x menos t, ¿verdad? Para no meterme en problemas de quién es más grande, ¿no? Es simplemente por la longitud del intervalo, ¿verdad, chicos? Sí, está bien. No hay ningún problema con eso, ¿verdad? Y esto es, fíjense, estas son las derivadas evaluadas en un punto del intervalo a, b. Ah, pero esas son ¿cómo? Esas son menores que ¿quién? Esas son menores que épsilon entre 2b menos a. O sea que todo esto va a ser menor que épsilon entre 2 por b menos a por esto de que es x menos t. Que por cierto, esta longitud es menor o igual, dado que x y t están en el intervalo a, b, esta longitud es menor o igual que b menos a, ¿verdad? Es decir, esto es menor o igual que épsilon en medios. ¿No es cierto? Porque este término, este que está aquí, es menor o igual, ¿verdad? Que b menos a. ¿No es cierto, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, está bien. Perfecto, ¿no? Entonces, de aquí se concluye lo siguiente, fíjense. Puedo poner lo siguiente. Entonces, si x es cualquier punto, si x es cualquier punto en a, b, fíjense que puedo decir que fn de x menos fm de x, a ver, chicos, en particular es como si yo tomara t igual a tomando t igual al punto x0, esta desigualdad, fíjense, tengo esta diferencia, ¿no? Esta diferencia, si pongo aquí x0, ¿no? Aquí pongo x0, y aplico la desigualdad antitriángulo, pues ¿qué me queda? ¿Qué me va a quedar, chicos? Me va a quedar que, de hecho, qué bueno que me alcanza, que esto va a ser menor o igual que ¿quién? Que fn en x0 menos fm en x0 más, ¿verdad? Más esto de la derivada, ¿no? Este término de la derivada, ¿no es cierto? Sí, que a su vez, bueno, lo voy a poner, ¿no? Lo voy a poner que es, este,
Fn' en algún punto xi menos Fm' en algún punto xi por x menos x0, ¿verdad? Sí, pero esto pues ya era, ¿cómo? Esto ya era menor, fíjense, tomando n y m igualitos, ¿verdad? N y m, que esta n que dimos acá, este ya era menor que epsilon medios, este sumando ya era menor que epsilon medios, y este también resultó ser, aquí arriba está, este sumando también resultó ser menor que epsilon medios, ¿verdad? También resultó ser menor que epsilon medios, o sea que epsilon, y esto vale para cualquier x, ¿no es cierto? Esto fue válido para cualquier x en el intervalo a, b. ¿Esto qué demuestra? Ya con esto estoy concluyendo que, por lo tanto, lo que estoy demostrando es que Fn es uniformemente de Cauchy, en a, b, y por lo tanto, ¿no? Y por lo tanto, Fn es uniformemente convergente, en a, b. ¿Sí está bien, chicos? ¿No se nos escapó nada o hay alguna desigualdad por ahí que no haya salido? La primera desigualdad es esta, ¿no? En particular, toma t igual a x0. Esto fue válido para cualquier x y para cualquier t, ¿verdad? Ahora toma cualquier x y toma el punto x0. Esto, a ver, acuérdense que estoy aplicando esto, ¿no, Bruno? Que el valor absoluto de a menos b, siempre es mayor o igual que ¿quién? Que el valor absoluto de a menos el valor absoluto de b, ¿no? Y de aquí se concluye que el valor absoluto de a siempre es menor o igual que el valor absoluto de a menos b más, o lo voy a poner así al revés, ¿no? Lo voy a poner así, el valor absoluto de b más el valor absoluto de a menos b, ¿verdad? ¿Sí? ¿No es cierto? En donde ahora a y b pueden ser a y b, este sería a y este sería b, ¿no? ¿De acuerdo? Tengo el valor absoluto de a menos b. Entonces, el valor absoluto de a es menor o igual que el valor absoluto de b menos el valor absoluto de la suma, ¿no? De este término que tenía aquí, de la diferencia, ¿no? De la diferencia. Ah, pero el valor absoluto de la diferencia me quedó que era menor que epsilon medios, ¿no? ¿Sí está bien, chicos? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Para todo el mundo quedó claro las desigualdades? ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, sí se vale, ¿verdad? Sí. Estas diferencias siempre eran menores que epsilon medios, ¿verdad? Y por lo tanto, pues ya es uniformemente de Cauchy y ya quedó, ¿verdad? Entonces, sea f, ¿no? Sabemos que si es uniformemente convergente en a, b, pues existe una función, converge puntualmente a una función f. Bueno, converge uniformemente, ¿no? Sea f la función definida en a, b, en los reales, Fn converge uniformemente en a, b a esta función f, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a demostrar, lo que nos resta demostrar es ¿qué cosa? Vamos a demostrar primero, ¿sí? Primero probaremos que f es derivable, ¿verdad? F es derivable en a, b, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, y luego, y bueno, nos va a salir junto con pegado la fórmula de que su derivada es el límite de las derivadas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tomar x, un punto en a, b, ¿sí?
Y vamos a definir, fíjense, definimos, les voy a llamar phi n, la función de los cocientes, ¿verdad? Es decir, a, b menos x en este intervalo, en los reales, la definimos como ¿quién? Pues phi n de t, le voy a llamar t, ¿verdad? La voy a definir como ¿quién? Bueno, pues como lo que esperamos que sea, ¿no? Que es fn de x, ¿de acuerdo? Fn de x, bueno, fn de t, primero lo voy a poner, fn de t menos fn de x entre t menos x. Esto está bien definido en este intervalo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué podemos decir de esta sucesión de funciones? Es una nueva sucesión de funciones definida aquí, ¿verdad? ¿Qué podemos definir? ¿Qué podemos decir? ¿Qué es lo primero que podemos decir de esta sucesión de funciones? Esta nueva sucesión de funciones. ¿Qué podemos decir de phi n? ¿Converge puntualmente? Sí converge puntualmente, ¿verdad? Cuando menos converge puntualmente, por ahorita podemos decir que converge puntualmente en su dominio, ¿verdad? En el intervalo a, b menos x. ¿Y a dónde converge? ¿A qué función converge, chicos? Bueno, pues nada más hay que ver a dónde convergen puntualmente estas, ¿no? ¿Verdad? Convergen pues a f de t menos f de x entre t menos x, ¿no? Que si quieren a esta llámenle phi de x, phi de t, perdón. ¿De acuerdo? Sí, esto converge, esto es cierto para toda t en el intervalo a, b menos x, ¿no es cierto? Sí está claro eso, chicos. Puntualmente, ¿verdad? ¿Estamos? Pero fíjense que en realidad, vamos a probar que no solo lo hace puntualmente, sino también uniformemente. Y me voy a regresar a la desigualdad que probamos aquí, esta identidad, chicos. A ver, esta desigualdad a la que llegué aquí, ¿sí? Dado un par de funciones, si yo divido por el valor absoluto de x menos t, ¿a qué me llega? ¿A qué me lleva? Esta le voy a llamar asterisco a esta desigualdad, ¿verdad? A esta, si quieren, más específicamente, a esta desigualdad, a esta que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Si yo divido por el valor absoluto de x menos t, ¿qué me está diciendo? Eso me está diciendo, de hecho la voy a copiar, ¿verdad? La vamos a copiar, tenemos esa facilidad. La voy a copiar. Observen que esta desigualdad la obtuve simplemente aplicando el teorema del valor medio, ¿verdad? El teorema del valor medio para cualquier par de funciones, ¿no? Entonces, a ver, vamos a copiarla acá. Sí, vamos a copiarla aquí. Vamos a copiarla aquí. ¿Estamos? Entonces, para cualquier par de funciones, para cualquier n y para cualquier m, lo que hice fue aplicar el teorema del valor medio. Entonces, si divido por el valor absoluto de x menos t, ¿qué me queda? ¿Sí? Dividiendo, aquí, ¿verdad? Dividiendo por el valor absoluto de x menos t, claramente, para una t, ¿verdad? Estoy tomando una t que esté en el intervalo a, b, que no sea x, ¿verdad? Es decir, no voy a dividir por 0, ¿sí? Dividiendo por x menos t, ya sea aquí o acá, hasta la desigualdad, ¿qué me queda, chicos? Me queda que fn de x menos fm de t, ¿verdad? Sí, lo puse al revés, ¿verdad?
Bueno, aquí lo puedo rearreglar, ¿verdad? Aquí puedo rearreglar, ¿se dan cuenta? Puedo rearreglar, ¿y cómo me queda? Fíjense, puedo rearreglar, puedo ponerlo como quién. Puedo ponerlo como fn de x, o si quieren, a ver, ¿cómo lo escribo para que me quede bonito? ¿Cómo lo escribí acá arriba? Puse primero t, ¿verdad? Bueno, no importa. Si se fijan, puedo poner fm de t menos fm de x, y puedo dividir entre t menos x, ¿verdad? Como estoy tomando el valor absoluto, da lo mismo x menos t que t menos x, menos, fíjense, puedo poner fn de t menos fn de x, y también entre t menos x. ¿Sí está claro? Cuando yo haga la división por el valor absoluto, rearreglando esta diferencia, ¿verdad? ¿Cómo la estoy rearreglando? Estoy uniendo las fn de x y fn de t, y fm de x con fm de t, ¿verdad? Sí, sí está claro que me queda la diferencia que está acá arriba, ¿sí? Y dividida por t menos x, ¿no es cierto? Y esto sería menor que ¿quién? Esto sería menor que epsilon entre 2 por b menos a. ¿No es cierto? Sí está bien. Y esto es válido para toda x, o para toda t, mejor dicho, ¿verdad? Esto es válido para toda t en el intervalo a, b menos x. ¿Sí o no, chicos? ¿Sí está claro? ¿O ya los perdí por ahí en alguna cuenta? Sí está bien, ¿verdad? Sí me siguen, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ¿quién es esto? Es decir, ¿sí? Es decir, justo tomando el mismo índice que tomamos aquí, ¿verdad? Justo tomando exactamente el mismo índice, ¿sí? Es decir, que para todas n's y m's también mayores o iguales que la misma n que me tomé ahí, se tiene que, ¿qué? Se tiene que, esto, si se dan cuenta, es phi m, no, nada más dividimos, sumar, nada más dividimos, esto lo dividí, rearreglé lo de arriba. Lo de arriba lo puedo rearreglar, ¿no? Esta diferencia, este valor absoluto, lo puedo escribir como ¿quién, Jesús? Bruno, perdón. ¿Cómo lo puedo reescribir? Como lo puedo reescribir como ¿quién? Como fm de t menos fm de x, ¿no? Menos, ¿quién? Menos fn de t menos fn de x. ¿Sí está claro? Reescribir esta diferencia que está aquí, la reescribí acá arriba, ¿no? Agrupando con m y con n. ¿Estamos? Bueno, entonces la reescribí y ahora divide, si quieres, esto es lo mismo, ¿verdad? Que el valor absoluto de t menos x, ¿no? Divide esto que está aquí, divídelo por el valor absoluto de t menos x. Entonces, el valor absoluto, todo lo puedes poner en un solo valor absoluto, ¿verdad? ¿Sí? Porque el cociente de valores absolutos es el valor absoluto de los cocientes, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y bueno, en lugar de poner valor absoluto de x menos t, pongo valor absoluto de t menos x, para que me quede bonito, ¿no? Pero porque es lo mismo, ¿no? Es lo mismo valor absoluto de x menos t que valor absoluto de t menos x, ¿no? ¿Sí está claro? ¿Sí está bien, Bruno? Entonces me queda así, ¿verdad? Me queda así, y esto que está aquí, si se dan cuenta, pues no es más que phi m de t menos phi n de t. Este es menor que epsilon entre 2 por b menos a, que por cierto es menor que, bueno, se puede hacer pequeño, ¿verdad? Esta es una cantidad pequeña, ¿no? Y esto vale para toda t en el intervalo a, b
menos x. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? ¿Esto qué prueba? ¿Con esto qué pruebo? Que la sucesión phi n es uniformemente de Cauchy, ¿sí? Es uniformemente de Cauchy en este conjunto, ¿no? En este conjunto. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien, porque esto no depende de t, ¿verdad? ¿Sí? Elegí este índice que no depende de t. ¿Sí está claro? Se vale para toda x y para toda t. Bueno, para toda t. Bueno, y la conclusión es que ¿qué? Que la phi n, entonces la phi n converge uniformemente en este intervalo, en este conjunto, a la función phi, ¿verdad? A la función phi que definimos acá, ¿no? A esta función phi que la definí aquí, ¿verdad? Esta era la phi n y esta era la phi, que es este cociente. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Entonces, la convergencia de esta sucesión de funciones no solo es puntual en este conjunto, también es uniforme, ¿verdad? Y converge a esta función. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien. Ahora, sí, ahora, como el límite cuando t tiende a x de las phi n, de las phi n de t, este límite sí existe, ¿no, chicos? ¿Y es quién? ¿Quién es el límite de estos? ¿Sí? ¿Quién es el límite? ¿A dónde tiende la derivada, verdad? Es el límite, es este cociente, ¿no? ¿A dónde tiende cuando t tiende a x? ¿Cuál es el límite cuando t tiende a x? Pues tiende a quién? Es la derivada de fn en x, ¿no? Es la derivada de fn en x, su límite, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que este es el límite, ¿no? Es la derivada de este en x. Ah, entonces, ¿pero qué sabíamos? Que el límite, ¿no? Que el límite cuando t tiende a x, de las phi n de t, si después saco el límite cuando n tiende a infinito, el límite cuando n tiende a infinito, ¿qué sería por un lado quién? O sea, sí existe el límite, ¿no? Este sería el límite de las derivadas cuando n tiende a infinito, ¿no es cierto? Ah, pero sabemos que como la convergencia es uniforme, esto es lo mismo que ¿quién, chicos? Esto es lo mismo que ¿quién? Es lo mismo que el límite cuando t tiende a x, ¿verdad? ¿Sí? ¿De quién? Del límite cuando n tiende a infinito, cuando n tiende a infinito, de las phi n. Ah, pero esto es quién. Entonces este es el límite cuando t tiende a x. ¿Y quién es el límite de las phi n de t? ¿Quién era el límite de las phi n? Era la función phi de t. Pero ¿quién es el límite de la función phi de t? Recuerden que la función phi estaba definida como ¿quién? A ver si por aquí lo encuentro. ¿Quién era la función phi, chicos? Ah, ya se me perdió la función phi. F prima, ¿verdad? Pero ¿dónde estaba? Por ahí la perdí. Mm, ya se me perdió la función phi. Ya se me perdió. Aquí estaba la función phi. Aquí estaba, ¿verdad? La función phi. ¿Quién es el límite de phi de t cuando t tiende a x? Pues es la derivada de f en x, ¿verdad? Es la derivada de f en x, ¿no? Esto es la derivada de f en x.
Ah, pues entonces la derivada sí existe y es igual a esto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, f es derivable en x, ¿verdad? F es derivable en x y además, ¿sí? Y además resultó que la derivada de f en x es el límite de las derivadas de las fn's en x, ¿verdad? Cuando n tiende a infinito. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí salió la demostración, ¿verdad? Sí está bien. Ahí hicimos unas maromas, pero sí salió, ¿verdad? Porque este límite es el límite de phi de t es el límite de las derivadas, ¿no? Sí, recuerda que phi de t, ¿no? Lo copio, ¿no? Esto es el límite cuando t tiende a x. ¿Y quién era phi de t? Phi de t era f de t menos f de x entre t menos x, ¿no? Así definimos phi de t, ¿no, Bruno? Ujú. Pero bueno, y este límite sí existe, ¿no? Esto es lo que se llama la derivada de f en x, ¿no? O sea, sí existe y es igual a este, ¿no? Ujú. Sí existe este límite, ¿no? Este límite sí existe porque es igual a este límite, que es igual a este límite, y este límite sí existe, ¿no? Eso fue lo que probamos que ese límite existe y era igual este, a el límite de la función límite, ¿no? No sé si se acuerdan, el primer resultado que vimos, ¿no? El primer resultado que vimos es, tomamos los límites de cada, de cada función, de cada fn, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese límite, esa sucesión de números sí tenía límite, ¿verdad? Que es lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Ujú. Sí, está bien. Muy bien, chicos. Pues eso es el teorema, este teorema sobre la derivación, ¿verdad? Observen que, bueno, la hipótesis es muy fuerte, ¿verdad? La hipótesis es muy fuerte. La hipótesis es suponer que bueno, que puntualmente la sucesión converge solo en un punto, y que la sucesión de las derivadas es la que converge uniformemente, ¿verdad? Que esa es una condición muy, muy fuerte. Con eso garantizamos que la sucesión de las FNs también converge uniformemente, ¿sí? Y que su función límite es derivable y que la derivada de la función límite se puede ver de esta forma. ¿Sí? ¿Está claro? Pero la condición es fuerte, ¿verdad? La condición más importante es que la sucesión de las derivadas es la que es una sucesión uniformemente convergente y la convergencia puntual de las FNs, al menos en un punto, ¿verdad? ¿Sí? La convergencia puntual en un punto y la convergencia uniforme de todas las derivadas, ¿verdad? En el intervalo A, B. ¿Estamos, chicos? ¿Está claro? Es un teorema bonito, ¿verdad? Pero bueno, la hipótesis es fuerte. ¿Estamos, chicos? Bueno, se ve que ya no todo el mundo quiso saber de la convergencia de las sucesiones y series de funciones, ¿verdad? Y bueno, el límite de quién, Fernando, el límite de quiénes. Porque estoy hablando del límite de las FNs, ¿no? O sea, del phi, que ya, o sea, sí entendí por qué el de n era infinito, pero ahorita como que ya me perdí un poco en el de t a x, o sea, cuando ya Ah, tenemos la phi que convergió. es que mira, la conclusión es que estos límites existen y son iguales, ¿verdad? Eso fue lo que dijimos, lo que probamos, el primer resultado que probamos con referencia a los límites, ¿no? Que era lo que necesitábamos, que cada fn tuviera límite en un punto, ¿no? Si cada fn tenía límite en un punto,
Entonces, la sucesión de los límites de las FNs sí existía, ¿verdad? Y además era igual al límite, ¿sí? De la función límite, ¿no? De la función límite. Ese era a ver, no sé si recuerdan el resultado. Puedo volver a escribir el resultado que probamos, ¿no? Fue el primer resultado que probamos. No sé si se acuerdan del primer resultado que probamos. ¿Qué fue lo que supusimos? Que las funciones fn, ¿no? Sí, las funciones fn estaban definidas de Rn en R, ¿verdad? De Rn en R. Y tomábamos un punto x0 en un punto de acumulación del dominio. ¿Y cuál era la hipótesis? Que el límite de las fn's de x cuando n tiende a infinito sí existía y le llamamos Ln, ¿de acuerdo? Entonces, lo que probamos es que si las fn's convergen uniformemente en a una función f, ¿verdad? Entonces, podemos asegurar qué cosa, que la función f también tiene límite, ¿verdad? Entonces, de hecho, probamos que la sucesión Ln convergía a un valor L y que este L era el límite de la función f en el punto x0. ¿Sí se acuerdan? Eso fue lo que usamos, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es a lo que nos lleva, o sea, cuando la sucesión de funciones tiene el límite en un punto, digo, tiene el límite, cada fn tiene el límite, ¿qué es lo que estamos pidiendo aquí, verdad? Que cada phi n tenga límite en x. Y de hecho, ese límite es fn', ¿verdad? Bueno, pues esa sucesión tiene, ¿sí? Esta sucesión tiene límite y ese límite es el límite de la función a donde convergen las sienes, ¿verdad? Entonces, por eso puedo asegurar que este límite sí existe, ¿verdad? Y de hecho, ese límite es igual a esto, ¿de acuerdo? ¿Sí está bien, chicos? Hay que escribirlo, ¿no? Hay que escribirlo de acuerdo a lo que decía esta proposición, ¿verdad? Es decir, se puede asegurar que la función límite tiene límite en A, en x0, y ese límite es el mismo L, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿quién era la función límite? La función límite era este cociente. Entonces, tiene límite en x. Eso ya dice que la función, este cociente sí tiene límite, lo cual es equivalente a decir que la función f es derivable, ¿verdad? Y que su derivada es el límite de las derivadas. ¿De acuerdo? ¿Sí está bien, chicos? Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, miren, con esto, digamos, terminamos como los resultados básicos de la sucesión de funciones. Lo que sigue es ver series de funciones. Que series de funciones es rápido porque se reduce. Ustedes saben que la convergencia de una serie se reduce a la convergencia de la sucesión de sumas finitas, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con convergencia de series se reduce a convergencia de sucesiones de funciones. Pero bueno, antes de entrar así explícitamente a series de funciones, quiero darles un ejemplo de cómo usar las sucesiones de funciones. Y entonces hay un teorema muy famoso que se llama el teorema de Stone, ¿sí? El teorema de Stone, que dice lo siguiente, fíjense, se puede probar, el teorema de Stone dice lo siguiente, si f es una función continua de los reales en los reales, ¿sí? Continua en A, B, ¿sí? Entonces, existe una sucesión
P sub n, le voy a llamar, de polinomios, todos ellos son polinomios, tal que P sub n, la sucesión de polinomios, converge uniformemente a f en a, b. ¿Cómo ven? Toda función continua se puede ver como límite uniforme de polinomios en un intervalo cerrado a, b. ¿Cómo ven, chicos? Eso es lo que dice el teorema de Stone. Es decir, siempre hay polinomios tan cercanos como se quiera a la función continua f, en donde los p sub n son polinomios. ¿Está bien? Es un teorema fuerte, ¿no? Es un teorema bastante fuerte porque pues nos dice que esto no es como el de Taylor, ¿verdad, Bruno? Porque el de Taylor es más bien como una serie, ¿no? Los polinomios de Taylor, conforme los voy construyendo, me va dando como un polinomio infinito, que eso realmente se parece más a una serie, ¿verdad? Una serie de potencias, lo que se llama una serie de potencias, ¿de acuerdo? Y por eso se le conoce más como las series de Taylor, ¿verdad? Sí, pero bueno, sí, los polinomios de Taylor se parecen a f, pero solo se parecen cerca de un punto, ¿no, Bruno? No se acercan en cualquier intervalo, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí se acuerdan? Por ejemplo, la función logaritmo, ¿no? La función logaritmo, pues o logaritmo de 1 más x, sus polinomios de Taylor, pues sí se parecen, no solo para puntos cercanos, ¿verdad? En un intervalo chiquito, ¿verdad? Efectivamente, como que en un intervalo de tamaño 1, ¿no? Nada más, ¿verdad? No de cualquier tamaño. Entonces, puedo aproximar la función logaritmo en intervalos más grandes con el teorema de Stone por medio de polinomios, ¿verdad? Eso es lo que dice el, que hay polinomios que se le parecen tan cerca como se quiera, ¿verdad? Y de hecho, la demostración, fíjense que es rápida, la demostración es rápida, y además nos dice explícitamente quiénes son los polinomios, ¿sí? Nos dice explícitamente quiénes son los polinomios. Entonces, bueno, chicos, vamos a ver la demostración ya para terminar con las sucesiones y series de funciones. Ya sé que se están poniendo borrosos, pero no vamos a tardar mucho. Ya sé que Julia ya se empieza a ver borrosa, pero esto de las épsilons y las n's y las desigualdades, como que nos vuelven a poner borrosos, ¿verdad? Pero bueno, ya se habían desacostumbrado, pero bueno, a ver, creo que sale rápido. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a suponer, vamos a hacer un par de reducciones. Supongamos primero que el intervalo a, b es el intervalo 0, 1. A ver, chicos, si yo lo resuelvo, si lo hago para una función continua en el intervalo 0, 1, consigo una sucesión de polinomios continua, ¿verdad? Que converja uniformemente a f, ya la tengo para cualquier intervalo a, b. ¿Sí o no, chicos? Si ya la demostré para estos, ya la demostré para cualquier intervalo a, b. ¿Por qué, chicos? A ver, vamos a hacer estas reducciones. A lo mejor nada más hacemos las reducciones y ya luego hacemos la prueba después, ¿no? Pero a ver, ¿por qué si lo tengo para funciones continuas en el intervalo 0, 1, ya la tengo para funciones en el intervalo a, b? Sí, ¿verdad? A ver, ¿qué tipo de estiramientos y traslaciones podemos hacer? A ver, supónganse que entonces ya la sé para estas. Entonces, ahora tomo una función g que está definida en el intervalo a, b, y cómo construyo una que se parezca a g definida en el intervalo a, b. A ver, ¿cómo le hacen?
bueno, sí, le voy a llamar G. ¿Cómo le hacen? Pues, ¿cómo definen? Pues una función que lleve el intervalo 0,1, que me lleve en el intervalo 0,1, en el intervalo A, B, y aquí pues la compongo con la función G, ¿no? ¿Qué función me lleva el intervalo 0,1 en el intervalo A, B? Le voy a llamar, a ver, una función alfa de t igual a ¿quién? ¿Cuál es esa función? Esto es pura geometría analítica, ¿no? Es de pendiente, ¿cuánto? ¿Qué quiero? A ver, geometría analítica, chicos. Una función que el intervalo 0,1 me lo lleve en el intervalo A, B, pura geometría analítica. Así que me lo lleve bonito, como esta recta, ¿no? Esta recta es ¿quién? ¿De qué pendiente tiene? Tiene pendiente y igual a b menos a por x, y yo quiero que en a, que en 0, yo quiero que en 0 valga a. Pues es esta, ¿no? Esta función es, ¿verdad? O sea, alfa, le voy a poner alfa de t o alfa de x igual a b menos a por x más a. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, a ver, chicos, le llamo g tilde a la función definida en el intervalo 0,1 en los reales, donde g tilde de x la defino como g de alfa de x, ¿no? ¿Sí o no? Esta ya está definida en el intervalo 0,1. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Ok. Bueno, entonces voy a suponer que existe una sucesión Pn, ¿sí? Una sucesión P tilde, Pn tilde, de polinomios que converge uniformemente a G tilde en el intervalo 0,1. ¿Cómo construyo ahora una sucesión de polinomios definidos en el intervalo A, B, ¿sí? Definidos en el intervalo A, B, que converjan uniformemente a G, no a G tilde, sino a G. Pues ahora me regreso, ¿no, chicos? Estos polinomios, Pn tilde, están definidos en el intervalo 0,1, los estoy tomando en el intervalo 0,1, ¿verdad? Y estoy diciendo que convergen uniformemente a G tilde en el intervalo 0,1. No definirían, ¿qué intervalos definirían? Pues como que tengo que buscar la función inversa, ¿no? ¿Quién es la función inversa, chicos? ¿Quién es alfa a la menos 1? Le voy a poner de t, o de y, o de como quieran. ¿Quién es la función inversa? A ver, aquí despejen la inversa. ¿Quién es? Es t. ¿Quién me queda? T menos a entre b menos a. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? ¿Sí estoy bien? Entonces, esta función, alfa a la menos 1, me lleva el intervalo A, B, me lo lleva en el intervalo 0,1, ¿sí o no? ¿Verdad? En t igual a me vale 0 y en t igual a b vale 1, ¿no? ¿Sí está claro? Entonces voy a definir Pn, pues el polinomio Pn tilde compuesto con alfa a la menos 1. Estos polinomios los voy a estar tomando definidos en el intervalo A, B en los reales. A ver, ¿y esto es un polinomio? Pn de t sería ¿quién? Pn tilde de alfa a la menos 1 de t.
que esto sería Pn tilde de T menos A entre B menos A. Esta expresión es un polinomio en T. Esto que está aquí, esto es un polinomio. Esta expresión es polinomial en T. Sí, ¿verdad? Porque es como una composición de polinomios, ¿verdad? Esto también es un polinomio, ¿sí o no? ¿Está claro? Sí, entonces sí es un polinomio, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y yo digo que los polinomios P sub n convergen uniformemente en el intervalo A, B a la función G. ¿A poco no, chicos? ¿A poco no? ¿Sí es cierto o no es cierto? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué estos sí convergen uniformemente? A ver. A ver, vamos a ver. Bueno, pues tomemos P sub n le voy a poner de una T, menos G de T. Pero a ver, chicos, esto que está aquí se puede ver como ¿quién? Se puede ver como P sub n de alfa a la menos 1, ¿sí? ¿De quién? La T la puedo escribir como ¿quién? A ver, déjenme pensar. Déjenme pensar, sí, como alfa a la menos 1 de alfa de una X, ¿sí o no? Menos G de alfa a la menos 1 de alfa de X. ¿Para X en dónde, chicos? O bueno, T. Es T, ¿verdad? ¿Sí está bien? ¿No? Nada más puse alfa a la menos 1 alfa, que eso es T, ¿verdad? Pero esto es ¿quién? Esto es ¿quién? Esto es esta composición, ¿quién es? Ah, esa composición es Pn tilde de alfa de T. Menos, y esta composición, ¿quién es? Es G tilde de alfa de T. ¿Sí o no? ¿No? Y esto que está aquí es Pn tilde, pues de una X, menos G tilde de una X, donde X está en dónde. Estoy como escribiendo X igual a alfa de T, ¿verdad? Alfa de T igual a X, que está en dónde. Ah, pues está en el intervalo A, B, ¿verdad? ¿No es cierto? Ah, pero esto se podía hacer menor que epsilon para una n, ¿sí o no? ¿No? Porque la sucesión Pn tilde converge uniformemente, ¿sí? En este intervalo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Este era en el intervalo 0,1, ¿verdad? Este era en el intervalo 0,1, ¿verdad? Este era en el intervalo 0,1. ¿Sí está bien, chicos? Pues ya está, ¿no? ¿Sí está claro? Entonces, si existe una para los intervalos para las funciones continuas en el intervalo 0,1, si existe para las continuas en el intervalo 0,1, se puede construir para cualquier función continua en un intervalo A, B, ¿verdad? Simplemente transformándolo y tomando las composiciones. ¿Sí lo ven, chicos? ¿Sí lo ven? Ok, ok, entonces ahí está la primera reducción. Entonces me puedo reducir a funciones continuas en el intervalo 0,1. Nomás queda para probarlos aquí, ¿verdad? Continua. Ah, pero ¿saben qué? La voy a probar para estas suponiendo que f de 0 es igual a f de 1 y que esto es igual a 0.
Si la tengo para estas, ¿la tengo para cualquiera? Sí, ¿verdad? Sí. A ver, ¿cómo lo reduzco? La rota y las muevo. Pues sí, ¿verdad, chicos? Supónganse que ya las probé para estas. Ahora tome una arbitraria. Tómese una arbitraria que no cumpla necesariamente la condición de arriba. ¿Sí? Pues defino otra, ¿no? Defino otra G tilde. ¿Cómo definiría otra G tilde en el intervalo 0,1 que sí cumpla, otra continua, que sí cumpla esta condición? ¿Cómo la, en términos de G, cómo la construirían? G tilde de X, ¿cómo la construirían en términos de G? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién sería esta, como dice Bruno, como rotarla y a ver, ¿quién sería la función G? ¿Quién sería esa función G? Pues yo digo que sería esta, miren, sería G de X menos G de 0 menos X por G de 1 menos G de 0. Esto es para X en el intervalo 0,1. Ya cumple lo que queremos, ¿no? Es esta, ¿no? Ya cumple que G tilde de 1, G tilde de 1 es G de 1 menos G de 0, y aquí queda G1 menos G de 0, es 0. Y G tilde de 0, aquí queda 0, y 0 por lo que sea, pues da 0, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí está bien? Ah, entonces voy a probar. Exacto, es como el teorema de Rolle, ¿verdad? Exactamente, lo redujimos como en el teorema de Rolle, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, entonces existe una sucesión P sub n, ¿no? Una sucesión que converge uniformemente en el intervalo 0,1 a la función G tilde. ¿Cómo me busco una P sub n? Ahora, ¿quiénes serían las P sub n que convergerían uniformemente a G en el intervalo 0,1? ¿Cuáles serían? ¿Cómo las construirían las PN tildes? ¿Cómo las regresan? O sea, esta converge uniformemente a G de X menos G de 0 menos X por G1 menos G de 0. ¿Cómo la construyen? Ah, pues hay que despejar G, ¿no? Si yo despejo G de aquí, me queda que G de X es igual a ¿quién, chicos? Es igual a ¿quién? Es igual a G tilde más X por G de 1 menos G de 0, más G de 0, ¿no? ¿Sí está bien? Que esta es una función polinomial, ¿verdad? Esta es una P de X, ¿sí o no? Ah, pues entonces, ¿quiénes son los que convergen? ¿Quién sería esta sucesión P sub n? No bastaría con decir que P sub n de X sea igual a Pn tilde de X más P de X, ¿no? ¿No es cierto? Y entonces, a ver, P sub n converge. ¿A dónde converge P sub n? Bueno, pues converge ¿a quién? ¿A estas a dónde convergen? Pues estas convergen, cuando menos puntualmente, convergen a G tilde de X más P de X, ¿no? Pero esto es G de X, ¿no? Y lo hacen uniformemente, sí lo hacen uniformemente, ¿verdad? ¿A poco no lo hacen uniformemente? Porque, por ejemplo, Pn de X menos Pm de X, esto es igual a ¿quién, chicos?
Pues esto es lo mismo que Pn tilde de X menos Pm tilde de X, ¿no? Se cancela el P de X, ¿no es cierto? Y bueno, pues esto se podía hacer pequeño, entonces esto también, ¿verdad? Si este era uniformemente de Cauchy, este también es uniformemente de Cauchy, y por lo tanto la convergencia también es uniforme. ¿Estamos, chicos? ¿Sí está bien? Ya los dejé totalmente noqueados, ¿verdad? ¿Sí está bien? Pero todo se reduce a trabajar con estas funciones, ¿verdad? Con estas funciones. Siempre se puede llevar el problema a estas funciones. Y con estas son con las que vamos a probar el teorema de Stone. Pero me temo que lo vamos a probar hasta la siguiente porque ya deben de estar totalmente noqueados. Ya veo que Julia está casi en el suelo, casi no se ve. Así que vamos a detener la grabación.